Mensajes de vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida. Bienvenidos. Estamos viendo la vida de Pedro antes de recibir la unción y la vida de Pedro después de haber sido cambiado y transformado. Dos vidas totalmente diferentes en un mismo personaje. Miramos una introducción, Lucas 18, 9 al 14. Lucas, todo esto que vamos a leer y estudiar nos va a servir para no cometer errores. Yo les decía y les digo siempre, hermanos, el pecado Dios lo perdona, pero las consecuencias se pagan. ¿Y para qué vamos a pagar consecuencias si Dios con anterioridad nos advierte? Mire al Pedrito. Al Pedro llega el Señor y le dice, todos ustedes me van a negar esta noche. Y el primero que se levantó fue Pedro. No, Señor. Aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Yo, Pedro, soy capaz de ir contigo hasta la muerte. Y fue el primero que lo negó. Entonces no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Aprendamos a tener cuidado, a reflexionar, aprendamos a poner en práctica lo enseñado. Por eso, mire lo que dice Lucas 18, 9 al 14. Lo leemos todos. Dice, lean conmigo, a unos, ¿ya lo encontraron? Ustedes saben que me gusta que lean en voz fuerte. Aquí no hay una parranda de perezosos, ni hay mudos, ni hay gente negligente, no. Si venimos a la casa de Dios, venimos a hacer lo que al Señor le agrada. El Señor le gusta que seamos gente activa, diligente, no perezosos. Eso dice en los deberes del cristiano, que tenemos que ser activos, diligentes, no perezosos. Entonces leemos todos a partir del verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Podemos confiar en nosotros mismos? No. Ese fue una de las cosas que llevó a Pedro a cometer tantos errores. Un Pedro que fue escogido, llamado por el Señor y estuvo al lado del Señor. Como hoy en día muchos cristianos que son cristianos, llamados, estar en la congregación, leer la palabra y hasta servir al Señor. Pero si no hay un cambio, si no hay una transformación por el Espíritu Santo, vamos a seguir siendo cristianos común y corriente, religiosos común y corriente. Entonces, no debemos confiar en nosotros mismos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Se creían, hermanos, la última Coca-Cola, como dicen los jóvenes en el desierto. Se creían así. Y entre ellos estaba el Pedrito, que estamos estudiando. 7 errores que un hombre cometió y lo llevaron a llorar amargamente. Pero para que usted entienda
la diferencia que hay entre un cristiano común y corriente, un cristiano común y corriente, y un cristiano espiritual. Los invito a que vengan también, no solamente un día como hoy que estamos estudiando la vida de Pedro, el Pedro sin unción, el Pedro sin ser cambiado, sin ser transformado, pero van a venir los miércoles en la noche que estamos estudiando el Pedro cambiado, el Pedro transformado, el Pedro ungido, el Pedro bautizado con el Espíritu Santo. Cuando usted entienda eso, mire hermano, usted no va a descansar hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo, hasta que pueda hablar en lenguas, orar en lenguas, interceder en lenguas. Eso es algo precioso cuando un cristiano, hermanos, busca. Y además es un mandato bíblico. El Señor Jesucristo, Él mismo, el Señor Jesucristo, allá en Hechos de los Apóstoles, mire lo que Él ordenó Él. Y el cristiano que no se preocupe, hay dos bautismos, el bautismo en agua, el que los pastores o el líder o la persona hace, que lo sumergen a uno, lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo sumergen. Cuando lo sumergen en agua significa que con Cristo somos sepultados, la vida vieja quedó sepultada, y cuando lo levantan a uno quiere decir una nueva vida para Cristo, una nueva vida en Cristo. Ese es un bautismo, pero el otro bautismo es el del Espíritu Santo, el que descendió allá en el día de Pentecostés, Hechos 2, el que cambia, el que transforma, el que nos hace totalmente una nueva criatura, una nueva persona. Miren Hechos capítulo 1, los dos bautismos son mandato divino y los dos bautismos se tienen que cumplir. Recuerde que la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Y mire aquí, Hechos capítulo 1, dice, versos 4 y 5, Hechos 1, 4 y 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Verso 5, léalo en voz fuerte, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor ordena que aparte del bautismo con agua, tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Dentro de cuántos años? Dentro de pocos días. ¿Ya lo alcanzamos? ¿Ya lo logramos? Los que ya lo logramos, gloria a Dios. Pero los que no lo han logrado, preocúpese. Y este año es uno de los propósitos fundamentales. Toda la iglesia tiene que quedar ungida con el Espíritu Santo de Dios, bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Porque eso va a traer un cambio maravilloso en la persona, en el hogar, donde usted esté. El Pedro ungido no volvió a ser el Pedro no ungido. El Pedro cambiado no volvió a ser el Pedro terrible que era. Y por eso vamos, hermanos, ya habíamos visto 2 o 3 errores, pero como hoy volvemos a retomar, entonces quiero, hermanos, que miremos. ¿Con qué base? Con la base de Santiago 1:16. ¿Qué encontramos en Santiago 1:16? Dice aquí. Y por eso estamos estudiando y vamos a seguir estudiando estos temas. Santiago 1:16. No, Santiago 1, ¿qué les dije? 1, estaba estudiando, estaba mirando Pedro. Santiago 1:16. ¿Qué dice? Amados hermanos míos, ¿no qué? Así de sencillito, pero así de profundo. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué quiere decir no errar? No cometer errores, tener cuidado de nosotros mismos, no confiar en nosotros mismos, porque ya vimos las consecuencias.
Amados hermanos míos, no cometamos errores. Por eso tenemos, hermanos, que esforzarnos por ser bautizados con el Espíritu Santo, por ser espirituales y no carnales, por ser transformados y no hay los mismos con las mismas. Porque ahí sí falló Pedro. ¿Por qué falló? Porque era uno más del montón. Y el Pedro de los miércoles que estamos estudiando, un Pedro cambiado, un Pedro transformado. Qué lindo es. Mateo 26, 31. Mateo 26, 31. Para que podamos entender cómo es que acontecen las cosas. ¿Qué le pasa a la persona que confía en sí mismo? Mateo 26, 31 al 35. ¿Ya lo tienen? Necesito que cada uno lo busque y cada uno lo lea. Porque cuando usted lee en voz alta y que usted mismo se escucha, su fe se va a acrecentar. La fe se acrecenta a través de ¿qué? De oír la palabra de Dios. Y si alguno está a su lado y no tiene Biblia, pues va a escuchar. ¿Por qué transmitimos por radio, por televisión y por redes? Pues para que la gente escuche la palabra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y no vuelve vacía. Ella cumple el propósito por lo cual Dios la ha enviado. Entonces vamos a leer todos del verso 31 hasta el 35. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿En quién estaba confiando él? En su capacidad. Los otros pueden ser cobardes, los otros se pueden escandalizar de ti, pero yo, este pecho, no crea, Señor. Yo no me voy a escandalizar porque yo soy el Pedro, el guapo, el valiente, Sigamos viendo, ¿qué dijo? Aunque todos, verso 33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Verso 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero el que tomaba la delantera ahí era el Pedro. Aunque otros se escandalicen, yo no. Si es necesario, este pecho va contigo hasta la muerte. Y fue el primero que salió corriendo. Porque el primer error que Pedro cometió lo encontramos en Lucas 22, 54. Seguía a Jesús de lejos. El que había dicho que su vida pondría por él. El que había dicho: yo no me voy a escandalizar. Tan pronto vio que le echaron mano al Señor, paticas, ¿para qué son? Hermanos, ¿cuánto cristiano hay que vive de ilusiones? ¿Cuánto cristiano y no vamos a cometer ese mismo error cada año? Le prometemos al Señor y nos hacemos una cantidad de ilusiones. Que este año sí le voy a cumplir al Señor, que este año voy a hacer esto, que este año no sé qué. Yo no quiero que nos pase eso. ¿Me van a negar? No, Señor. Otros, yo no. Si es necesario, lo acaba usted de leer, si es necesario ir contigo, dice aquí, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, pero no le negaré. Vamos a ver qué pasó. Entonces, Lucas 22, 54. Vamos a mirar. Lucas 22, 54. Empezando por el título. ¿Qué título tiene ahí su Biblia? Pedro niega y luego no le acaba de decir que
No le iba a negar. No le acababa de decir que otros, aunque otros lo hicieran, él nunca lo haría. Pedro niega al Señor. Pregunto, antes de leer lo que vamos a leer, ¿tenemos que tener cuidado de nosotros mismos? Pues claro, para no perder el fruto de nuestro trabajo, sino recibir galardón completo. Leemos el versículo 54, 22, 54. Y prendiéndole, ¿a quién? Al Señor Jesús. Le llevaron, le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué hizo el Pedrito? Le seguía de lejos. ¿Por qué se fue rapidito y le seguía de lejos? No va que a él también le echaran mano. ¿Y acaso no había dicho que estaba dispuesto a morir por él? ¿Cuánto cristiano dice que es cristiano, pero sigue a Jesús de lejos? Pero otros se valen de cualquier cosita para poner pretextos y no ser verdaderos cristianos. Pedro tan pronto vio, el que acababa de decir que nunca le negaría, el que acababa de decir mi vida pondré por ti, apenas vio que le echaron mano al Señor y paticas, ¿para qué las tengo? Se fue y estaba mirando de lejos al Señor, seguía a Jesús de lejos. ¿Qué dice Juan 15, 4 al 7? ¿Qué dice Juan 15? Búsquelo y estudiemos y aprendamos, porque hermanos, ay de nosotros si confiamos como Pedrito en uno mismo y se las da de mucha cosa, no siendo prácticamente nada. Juan 15, 4. ¿Qué orden da el Señor? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, ¿cómo estaba el Pedrito? Separado, viendo los toros desde la barrera. Qué fácil es ver los toros desde la barrera. Pero como vimos esta mañana, uno sobre los que viene maldición de Dios son sobre aquellos cobardes, indiferentes a la obra del Señor, que no son capaces de guerrear, que no son capaces de enfrentar las situaciones, sino que muchas veces lo dejan a uno como pastor, como pastora solo. Allá el pastor o la pastora que responda. Yo no me quiero comprometer mucho. Muchos no se mandan a bautizar por eso, porque la enseñanza del bautismo se les enseña. El bautismo es un paso de compromiso, de responsabilidad, y que la persona bautizada se les dice sus deberes y todo. Y muchos dicen, no, yo no me quiero comprometer mucho, porque si me bautizo me toca obedecer, me toca hacer lo que me manden, me digan. Entonces yo no estoy para eso. Por eso ni tan adelante ni tan atrás, por ahí en medio. Eso se llama tibieza, y a los tibios Dios los vomita de su boca. O somos o no somos. Para que un gajo, hermanos, yo les conté a ustedes porque fue un caso que me pasó a mí, y el Señor ahí mismo me habló. Yo fui a la finca, había un árbol lleno de naranjas, y había un gajito bajito, tenía naranjas verdes y naranjas maduras, y cogí las maduras, y una que no alcanzaba la tiré un poquitico, y todo el gajo no se desprendió total, apenas medio se rajó la cascarita de donde estaba pegado al palo. No se rajó, no se desprendió, apenas se medio se chitió. Yo cogí una horqueta
y lo tranqué para que no se perdieran las otras naranjas. A los 8 días volví, las hojas ya estaban secas y las naranjas se estaban enjutiendo. Y yo ahí mirando, me dijo el Señor, así le pasa a muchos cristianos. Separados de mí, nada van a lograr. Y aquí lo está diciendo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, los gajos. Y si el gajo medio se separa del palo, nada pueden lograr. Leemos, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí, verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué le pasa? Se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mire lo que le pasa a la persona que sigue a Jesús de lejos. ¿Qué pasó en Pedro? Esto. Pero ¿qué fue lo único que libró a Pedro? Que él cuando se dio cuenta de su error que estaba cometiendo, se acordó de lo que el Señor le había dicho, salió y se arrepintió y lloró amargamente. Lo único que libró a Pedro y lo único que libra a una persona, a un cristiano, es reconocer su error, arrepentirse y volver en sí para obedecer la palabra. Muchos hermanos creen ellos que con ver un culto por las redes, escuchar por la radio, desde su casa o desde donde estén, eso es todo. Miren, no congregarnos seca a una persona espiritualmente. O si no, el Señor no hubiera dicho, no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre, y más cuando vemos que el día final se acerca. Si no fuera bíblico congregarnos, hermanos, no existiera en la palabra tantos llamados de atención. Uno de ellos en el libro del profeta Ageo. Esa gente trabajaba, esa gente, hermanos, sembraba, esa gente se esforzaba y nunca veía la bendición sobre ellos. Y le hicieron un reclamo al Señor. Lea usted el libro de Ageo cuando tenga tiempo y verá. Le hicieron un reclamo al Señor. Señor, ¿por qué nosotros trabajamos y no se nos ve la bendición? ¿Por qué hasta horas extras trabajamos y no vemos la prosperidad? Y el Señor les dijo, porque ustedes, cada uno sale de su casa para su trabajo, de su trabajo a su casa, mientras mi casa está vacía, desierta. Dijo, por eso yo he detenido la lluvia, que significa abundancia, he detenido la bendición. Reflexionaron ellos, empezando desde el líder en adelante, y todos se reunieron y volvieron a la casa de Dios a congregarse, a servir, a hacer lo que tenían que hacer. Y ahí es donde dice que la gloria postrera fue mayor que la primera. Separados del Señor, hermanos, no hay que seguir al Señor de lejos. No cometamos ese error, hermanos, porque no sabemos si tengamos tiempo de arrepentirnos. Hay gente que dice, no, yo peco y cuando me vaya a morir me arrepiento. ¿Sabe usted cuándo el Señor lo va a llamar? ¿Cuánta gente se acuesta vivo y se levanta? Al otro día no se levanta, lo encuentran muerto. Hay que tener cuidado. Por eso el Señor nos dice, aprovechando bien este último tiempo, que los días que vienen son malos. Entonces dice aquí el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira la bendición de estar unidos, pegados con Cristo. Y mire la maldición. La maldición está en el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esa es la recompensa o el pago
de los que siguen a Jesús de lejos, de los que son cristianos a leguas. Y la bendición, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y yo se lo voy a contestar. ¿Qué queremos? ¿Qué quiere usted? ¿Secarse y que lo recojan y lo echen en el infierno y quemen? ¿O quiere ser un cristiano bendecido, prosperado y victorioso? Eso no lo decide Dios, eso lo decidimos nosotros. Eso lo decidimos nosotros. Bueno, primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Cristo, en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cuánto cristiano dice, yo soy cristiano? Pero hermano, ni una sola cosa hace de las que Cristo hizo, ni un solo paso de los que Cristo dio, dan. Cuando el Señor dice, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. 3:6, ahí mismo en la primera de Juan. 3:6. Todo aquel que permanece en Él, no todo aquel que sigue a Jesús de lejos, no. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cómo estamos frente a eso? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Proverbios 21:16. Proverbios 21. Para que sepamos dónde va a parar una persona que confía en sí mismo, que se la da de muchas cosas, pero no sabe que se está engañando a sí mismo y está siguiendo a Jesús de lejos, pensando que esa es la manera de ser cristiano hoy en día. Verso 16, ¿qué dice? El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. La persona que sigue a Jesús de lejos, la persona que vive el evangelio y la vida cristiana a su manera, ya no se congregan porque eso era para el tiempo antiguo. Ya no ayunan porque hoy no se necesita eso. Ya no cumplen con sus deberes porque oyeron por las redes al pastor fulano de tal o al loco fulano de tal que está enseñando y que está diciendo que ya esta vida cambió y que ya no se debe vivir la vida consagrada ni la vida en santidad. No, 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 que eso hay que vivir de cualquier manera. Cuidado. El hombre que se aparta del camino verdadero, del temor de Dios, de la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Jeremías 2:13 al 19. Jeremías capítulo 2. Versículo 13 al 19. 2:13. Dios hablándole al profeta y no diciendo, no hablándole del mundo pecador, del mundo impío, no, hablándole de su propio pueblo. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Cavaron para mí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí por cualquier cosita. Hoy en día no es la condición de muchos. Hermano, no vienen a un culto
por quedarse viendo un programa, por quedarse viendo una película, por quedarse viendo un partido de fútbol, por hacer cualquier otra cosa. Porque para muchos, como lo dice la palabra, aquellos que fueron convidados a las bodas, dice, no quisieron ir. El uno dijo, no, yo me voy a mirar mi finca. El otro, me voy a entrenar una yunta de bueyes. Hay gente que le presta más importancia a las cosas que perecen que a las cosas que permanecen. Hoy muy poca gente es la que tiene las cosas de Dios y la obra de Dios y a Dios en primer lugar. Muchos es, si acaso me queda tiempo, si acaso me queda una migaja, se la boto al Señor. 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles, Señor? Le dijo el profeta. Que me dejan por cualquier cosa. Y otro, que son como cisternas que no retienen nada. Se les habla, se les dice, se les enseña y como si no se les enseñara nada. Qué peligroso es eso. Jeremías 5:29. 5:29. ¿Qué dice? No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Yo pregunto, ¿se está viviendo ese desorden espiritual hoy en día? Sí. Ese desorden cristiano se está viviendo. Los profetas profetizan mentira. Cada uno dice lo que bien le parece. O en los pocos púlpitos que quedan abiertos, o por las redes que todo mundo utiliza. Cada uno habla lo que bien le parece. Los sacerdotes dirigen por manos de ellos, porque mucha gente ni siquiera se sienta a preparar un estudio, a preparar, hermanos, una enseñanza. No se dedican a orar. Si alguien les pide un consejo, ¿qué voy a contestar? No, se meten allá en las redes y lo que dijo fulano, así sea un disparate, eso es lo que resultan enseñando y resultan predicando eso. Y aquí dice, los profetas profetizaban mentira, los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y lo más tremendo, hermano, mire lo que dice, y mi pueblo así lo quiso. Mi pueblo así lo quiso. Un día una hermana me la encontré. Hacía mucho tiempo no la veía. Dije, hermana, hace mucho tiempo no la veo. ¿Qué pasó? Dijo, no, estoy yendo ahí a una iglesita que abrieron en mi barrio. Dijo, el pastor es muy buena gente y la pastora también, hay mucho amor y pasan y me recogen y me llevan. Digo, claro está que no es buena doctrina. Ella misma confesando, pero como le quedaba cerquita, como allá según ella sí había amor y como la recogían, la llevaban y la traían, aunque ella sabía que no era correcta la doctrina. Hay gente así hoy en día. Aquí dice, mire, y mi pueblo así lo quiso, lo admitió. Hay gente que sabe que esa enseñanza que escuchó, que ese lugar donde está asistiendo no es un lugar de sana doctrina, pero por la comodidad, como no le exigen tanto, allá están bien. Cuidado porque el infierno también los espera. Levante su mano ahí donde está. Haga una oración para que este primer error que Pedro cometió, usted y yo nunca lo vayamos a cometer, de seguir al Señor de lejos. Así nos cueste, hermanos, así nos quede lejos, así nos toque pagar un transporte o venirnos a pie, pero no vaya a cometer ese error de salir corriendo cuando más se necesita que usted esté prendido en el fuego de Dios, cuando más se necesita que usted esté juntamente con nosotros, ayunando, orando y vigilando, porque hermanos, ¿para qué lo levantó el Señor? ¿Para qué lo rescató? ¿Para qué lo creó el Señor? Para que sea uno más del montón, un cristiano carnal,
carnal, un cristiano perezoso, un cristiano conformista. No, de ninguna manera, hermano, de ninguna manera. Usted no puede, hermano, confiar en que usted, por ser don fulano o doña fulana, se le tiene que rendir pleitesía y no, hermano, dígale: Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, ayúdame a humillarme delante de ti, ayúdame a seguirte, Señor, muy agarradito de tu mano poderosa. Yo no quiero, Señor, seguirte de lejos. Yo no quiero apartarme cuando tal vez, Señor, la obra esté pasando un momento duro. Oh Señor, donde más necesiten mi respaldo, donde más necesiten, Señor, mi oración, donde más necesiten, Señor, mi cooperación. Señor, yo soy un verdadero guerrero, yo soy un verdadero cristiano y estoy dispuesto a pelear la buena batalla. Yo no voy a ser, Señor, de los que salen corriendo, Padre, cuando más lo necesitan. Mira, hermanos, que todos esos discípulos, todos, especialmente el Pedro, mire otra de las cosas que hizo él, porque se los llevó a todos, pero invitó a tres: a Pedro, a Jacobo y a Juan, creo. En los últimos tiempos, cuando el Señor sentía ya la agonía de la muerte, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, caminen, me acompañan. Y se los llevó. No se los llevó a dormir. ¿A qué se los llevó? A orar. No les pedía ni siquiera que toda la noche oraran con él. 1 hora les pedía, 1 hora, y los dejó ahí. Y él se retiró más allá, solito a orar. Y cuando él retornó, pensó que encontraba a sus discípulos prendidos en el fuego. Los encontró, ¿qué? Durmiendo. ¿Cómo se sentiría el Señor, hermanos, que las personas que él formó, que él enseñó, que estuvieron con él, que comían y dormían y vivían con él, no fueron capaces de respaldarlo en un momento duro que él necesitaba? Qué triste eso. Y qué triste es que en un tiempo final como este, y más en el tiempo que nuestra Colombia está pasando, si no nos despertamos, el comunismo reinará sobre Colombia si el pueblo de Dios no se despierta. Uno hace el llamado. Hermano, ustedes saben que el día martes estamos aquí de 6 a 8. No se les pide que sea toda la noche de vigilia, aunque bien fuera y necesario fuera. 2 horitas de 6 a 8. Venir a orar el día martes. Y la noche de la vigilia es hasta las 12 de la noche. Y a ver personas tan descaradas que nunca vienen a una vigilia, aunque saben que nuestro país corre peligro. Hermanos, qué triste es eso. A veces uno, hermano, como pastor, yo personalmente le digo: Señor, ayúdame y despierta a tu pueblo, que no esté sembrando, Señor, en tierra dura, junto al camino, que no esté sembrando en tierra árida, desierta. No, Señor, porque es tremendo eso. El que decía: yo pondré mi vida, yo voy contigo hasta la muerte, y salió corriendo. Un segundo error que este hombre cometió, hermanos, se juntó con los enemigos del Señor, con la gente que lo estaba acusando, con la gente que le estaba echando mano para entregarlo a la cruz del Calvario y crucificarlo. Estaban haciendo allá una hoguera para calentarse, y el Pedro se fue y se metió en medio de ellos. ¿Cuánto cristiano hay hoy en día que se revuelca con los mundanos? Una Navidad, allá está. No, yo no voy a tomar, ni voy a beber, ni voy a emborracharme, ni voy a bailar. Entonces, ¿qué hace allá? ¿Qué hace allá? Hermano, y así hay muchos. No, yo iba a visitar a mi mamá. Y la mamá es impía y estaba allá sirviendo trago. Mijito, si me quiere, tómese un traguito. Bueno, mamá, por usted lo voy a hacer. ¿Ah? Esos son los grandes cristianos de hoy en día. Esos son los grandes cristianos de hoy en día. Mire el Pedro. Lucas 22:55. Lucas
22. 55. Y habiendo ellos, ¿quiénes? Los enemigos, los que lo acusaron y los que habían ido y le echaron mano al Señor. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. ¿Y quién llegó allí a estar con ellos? Y Pedro se sentó también entre ellos. Como uno más. ¿Cuántos cristianos hay que no hace diferencia? Hoy en día ponen 1000 cristianos y 1000 impíos y no se sabe quién es impío y quién es cristiano. Porque a veces los cristianos, da pena decirlo, los cristianos hacen peores cosas que los impíos. Cuando la Biblia dice que hay gran diferencia entre los que son de Dios y los que no son. Cuando la Biblia dice, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, valorémonos. ¿Cuál otro propósito tenemos este año? En que en su vida y en la mía se tiene que ver la gloria de Dios. La Biblia lo dice. He aquí, en el mundo hay tinieblas. Usted lo ve todos los días y yo también. Oscuridad está cubriendo las naciones. Es verdad. Pero hay un pero que el Señor tiene. Dice, pero sobre ti, aunque en el mundo haya tinieblas, aunque en el mundo hay desempleo, aunque en el mundo haya oscuridad, sobre ti lo que se tiene que ver es la gloria de Dios. Lo dice la palabra. Pero muchos cristianos, lo que se ve en ellos es la mundanalidad. Lo que se ve en ellos es los malos testimonios. Los que se ve en ellos es la frialdad. Lo que se ve en ellos es la incredulidad. Lo que se ve en ellos es todo lo malo y no lo bueno. Cuidado, hermanos. Cuidado. En el clamor por la familia los sábados estamos viendo que el Señor nos rescató para cosas buenas, para buenas obras. Y que usted y yo, por ser cristianos, somos luz en medio de las tinieblas. Y el Señor dice que nuestra luz resplandezca a todos los que están en casa y vean en nosotros las cosas buenas que están viendo en nosotros. Que somos lo mismo que los demás, hablamos lo mismo que los impíos, vestimos lo mismo o aún más escandalosos que los impíos. Decimos chistes para hacer reír a la gente, bien verdes y bien asquerosos, lo mismo que los impíos. Cuidado, hermano. Que un impío haga lo que se le dé la gana, porque es hijo del diablo. Pero que un hijo de Dios haga cosas así asquerosas. ¿Por qué Pedro no se fue con los demás discípulos? ¿Por qué tenía que juntarse con los enemigos del Señor? ¿Por qué? Vaya pensando. Y hoy en día, ¿cuántos cristianos? Los mejores amigos de muchos cristianos es gente mala, gente perversa, gente divorciada, gente vulgar, gente de mala calaña. Esos sí son buenos amigos. A un cristiano no lo tengo por amigo porque es muy fanático. Claro, porque no le alcahuetea el pecado. Porque un verdadero cristiano a lo malo le dice malo y a lo bueno bueno. Pero hay gente que no le gusta que uno lo exhorte, que le diga. Y por eso con ese no me gusta hablar. ¿Y por qué no le gusta hablar? Ay, porque diario sale con que todo es pecado, que todo es pecado. En cambio con fulano sí, porque ese es un poco liberal. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro se sentó también entre ellos. Proverbios 4:14. Busquen su Biblia.
Lo que escrito está, y cuentas tenemos que darle al Señor de todo lo que está escrito y de lo que Él nos ha enseñado. Proverbios 4:14. Y si dice no, es no. Aunque nos parezca el Señor exagerado. Porque hay cristianos que se atreven a decir, uy, tan exagerado el Señor. No, ¿qué de malo tengo yo? ¿Qué de malo hay si yo hago esto? Tipo David, cuando el Señor le dijo, no cense al pueblo. Digo, pero el Señor también, ¿qué pecado es censar al pueblo? Pues si Dios lo había dicho, obedezca. Pero él se puso a pensar, no, eso yo lo voy a hacer, y mandó censar al pueblo. Y después le pesó en su corazón, porque se dio cuenta que a Dios se le tiene que obedecer. Se arrepintió. Y el Señor le manda a decir con el profeta, sí, el pecado ya se lo perdoné porque te arrepentiste, pero no se me queda sin castigo. Ahí le mando 3 clases de castigo, escoja uno de ellos, pero sin castigo no se me queda. Hermanos, Dios es amor, sí, no abusemos, porque también es fuego consumidor. Entonces, hermanos, Proverbios 4:14, ¿qué dice? No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Ah? No entres, no te contamines. A menos que Dios, hermanos, tenga un plan y nos dé una orden. Amén. Hay que hacerlo, pero uno en su propia naturaleza y capricho, tengamos cuidado. Proverbios 22:24-25. Proverbios 22:24-25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En mi tierra hay un proverbio que hasta el más bruto lo entiende. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y si no entendió con eso, el que anda en la miel, algo se le pega. Y aquí dice el Señor, no te entremetas con el iracundo, va a aprender sus mañas y ya en una forma espiritual te vas a contagiar de los demonios que esa persona tiene. Y no me diga que no es así. Uno como pastor ha tenido muchos casos en la congregación. Casos que uno ve de familias, cogen una compinchería y después se están quedando. Ay, pastora, la iglesia El Millón me dolió 2 hogares. Uno era medio así, el hombre era tremendo y trataba mal a la esposa, pero había otro hogar muy bonito, él lo admiraba. Cuando de pronto resultaron en compinchados los 2 matrimonios, y un domingo se iba el uno con el otro, mejor dicho, una compinchería. Y yo dije, Señor, guárdalos, porque están tan compinches que después les pasa como a las comadres. Pelean y ahí sí, se sacan los chiros al sol. Y hermano, eso pasó. Después vino la hermana, la del matrimonio bueno. Dijo, ay pastor, ayúdeme. Le dije, ¿qué pasó? Y usted sabe que hace días que estaban muy amigos con el hermano tal y la hermana tal. Dijo, no, mi esposo se dejó contagiar de la mala manera de él. Así como trataba a su esposa, ahora mi esposo me trata a mí también, antes peor. Le dije, pero ¿por qué no obedece? La palabra de Dios lo dice. Que tengamos cuidado. Mira con quién andamos, con quién te estás juntando, quién es tu mejor amigo, tu mejor amiga, quién es tu compinche. Pedro, sí, estaba pasando un momento. Vaya y busque a los cristianos. Vaya y busque
a los mismos discípulos y hágase con ellos. Pero ¿a quién fue a buscar? A los enemigos del Señor. Se juntó con ellos. ¿Cuánto cristiano por tener amigos impíos los hacen apartar del Señor? Y usted todavía creyendo en eso, y usted dejándose robar, y usted llevando su platica y quedando diezmos y ofrendas. No sea bobo, no sea boba. Mire, es mejor esto. Hermano, yo he visto gente descarrilada por cometer este error que Pedro cometió. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprendas sus mañas, sus maneras, y tomes lazo. ¿Para qué? Para tu alma. Segunda a los Corintios 6, 14 al 18. Hermano, Dios tiene enseñanza para todos. Que seamos desobedientes, tercos y todo, a pagar consecuencias. Segunda a los Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo he visto capitales y fortunas perdidas, porque el cristiano que Dios ha bendecido se mete en compañías de negocios y de cosas con impíos. Y no puede irle bien. ¿Qué comunión hay entre la luz y la tiniebla? En un negocio, en una compañía, mientras el cristiano ora todos los días para comenzar las ventas o el trabajo, mientras el cristiano va apartando el diezmo para el Señor, va apartando. ¿Usted cree que el impío va a hacer lo mismo y va a estar de acuerdo con eso? No. Y empieza a ver. Hermanos, obedezcamos y verá que nos va bien. No hagamos las cosas llevándole la contraria al Señor, porque no vamos a tener bendición. Vamos a dejar ahí, analice y tome la determinación. No puedo ser un cristiano carnal, no puedo ser un cristiano más del montón. Tengo que ser un cristiano espiritual, tengo que ser un cristiano sobresaliente. Póngase de pie, por favor. Todo esto no lo tenga en poco. Todo esto, como dice, hermanos, nuestro lema que pronunciamos. Estamos comenzando un nuevo año. Hermanos, esforcémonos para poner en práctica la palabra en este año valioso que ya hemos comenzado. Valoremos la palabra y practiquemos lo enseñado. No tengamos en poco la palabra. Lo que Dios diga, usted tenga un oído sensible y un corazón noble y un espíritu obediente. O si no somos religiosos, lo mismo que los demás. No, levante su mano. Levante su mano. Y ore por usted mismo, hermano. Ore por usted mismo. La palabra de Dios dice que Dios quiere y tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Obedezcamos. Digámosle al Señor, ya que estoy vivo, Señor, y no, Señor, en la sepultura como millones, y usted estar con vida y yo estar con vida, no es un honor, no es un privilegio, no es una bendición que usted y yo hayamos comenzado un nuevo año, hermanos, y que Dios nos haya dado tiempo y oportunidad para hacer tantas cosas como las que nos hemos propuesto llevar a cabo este año. Qué honor y qué privilegio.
Dele gracias a Dios por este tiempo. Dele gracias a Dios por este tiempo y comprométase con el Señor a ser un cristiano espiritual, a ser un cristiano fiel, a ser un cristiano obediente. Este fue su programa Mensajes de Vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida.